Buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. En la conferencia de ahora eh, y en la de mañana vamos a desarrollar dos temáticas que son muy importantes para las finalidades que se ha propuesto eh, el Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles son estas dos partes en las que vamos a dividir nuestra exposición? La una va a ser sobre los principios generales del habeas corpus, más del estudio de algunos casos y unas características de esta acción de protección, de esta acción jurisdiccional. Y el día de mañana vamos a analizar con más detenimiento dos sentencias que son de trascendencia en, eh, en, la, en la emisión de todas las resoluciones de la Corte Constitucional en relación con este caso. Son precedentes importantes que debemos tener en cuenta, al menos como operadores de justicia. Es indispensable que podamos acceder a todos estos principios y a toda esta normativa. La una de las sentencias es apenas del 3 de agosto, es decir, es muy reciente y lógicamente va a captar la atención de todos ustedes. Bueno, muy bien. El habeas corpus es una institución jurídica que tiene una data, calculan los expertos, de hace más de 1000 años atrás. 1000 años atrás, lo que viene a convertirse en una de las instituciones, quizás la más importante, la más perdurable y la que más ha trascendido, de la que evidentemente nosotros somos tributarios porque esta institución del habeas corpus ha llegado a nuestras legislaciones, a la latinoamericana y a la ecuatoriana, como tributarios del derecho europeo. ¿En dónde comienza el inicio del habeas corpus? Bueno, esta es una institución que tiene su raigambre en el derecho inglés. En el derecho inglés, como una forma de ir desentendiéndose de procesos autoritarios que normalmente tenían los reyes en relación con los súbditos. Pero aún más antes de eso, nosotros podemos remontarnos a la antigua Roma. En la antigua Roma había el principio del homine libero, que está en el libro del Digesto número 1. Esta figura romana tenía un funcionario llamado pretor, que era quien ordenaba que la persona que había sido detenida por alguna autoridad romana sea presentada en cuerpo y verificar a través de sus competencias si esa detención ha sido enmarcada dentro de los parámetros legales o no enmarcada dentro de los parámetros legales. Esta institución era conocida como el interdicto. Claro que, de acuerdo al proceso histórico, estos interdictos no eran propios de los ciudadanos, de los no ciudadanos romanos, sino era solamente para aquellos que eran considerados como tales, y eso excluía a mujeres, excluía a menores de edad, excluía a personas que no poseían bienes, a esclavos, a extranjeros. Es decir, que este interdicto era parte de una élite que se beneficiaba con este derecho. También podemos encontrar un antecedente en el Reino de Aragón. En el Reino de Aragón tuvo una institución muy parecida, en donde disponía que quien hubiese sido detenido sin haber estado en una situación de flagrancia, entonces la autoridad debía dar cuenta de ello y debía justificar esa detención. Esto iba en contra de los abusos que normalmente cometían las personas públicas y privadas en aquella época del siglo XVI. Sin embargo, retrotrayéndonos atrás y concentrándonos un poco ya en el derecho inglés, el habeas corpus sí nace en el siglo XIII con la famosa Carta Magna o Magna Charta Liberatum, que en el artículo 39 establecía que ningún hombre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes
proscrito o desterrado o molestado de alguna manera, y no dispondremos de él ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares. Exactamente el artículo 31 de esta Carta Magna, conocida como la ley habeas corpus, tenía una redacción mediante la cual se trataba de contrarrestar un poco el autoritarismo de parte de los reyes y de los gobernantes. Esto lo plantearon los varones de Inglaterra en aquella época. Y desde ahí nació ese derecho que en la legislación inglesa formaba parte de toda esa tradición hasta que en 1628, en el Habeas Corpus Act de 1679, se repitió una situación similar, es decir, una petición de derechos en razón de los abusos del rey en relación con la Cámara de los Comunes, que era una institución que recién nacía para que las personas del pueblo del llano tengan una representación en el Parlamento inglés. En 1689 existe una expedición de la Bill of Rights, de la Revolución Inglesa, una de las primeras revoluciones en donde comenzó ya el proceso de industrialización en Europa. Y era importante que los comerciantes y las personas que estaban sometidas en este proceso, pues no tuvieran una serie de abusos a través de la imposición de multas o de fianzas exageradas, o penas que podían considerarse excesivamente crueles. ¿Y por qué excesivamente crueles e inusitadas? Porque de alguna manera quitaba a las fábricas o a los centros textiles de Inglaterra trabajadores que podían servirlos sin necesidad de estar magullados o afectados en su integridad física por quienes custodiaban las cárceles. Es decir, que en esta Bill of Rights no solo se protege la libertad ambulatoria, la libertad física, pero también protege otros derechos ya identificados con la dignidad humana que poco a poco fueron dándose lugar a esto, cuando empezaron a aparecer los primeros trabajadores asalariados. En la Revolución de 1789, que estamos hablando de la Revolución Francesa, en esta revolución no hubo un cambio drástico en cuanto a la consideración del habeas corpus. Es más, casi se olvidó el habeas corpus en Francia. Quizás debido a esa tradición de contradicción que ha habido durante toda la vida con la sociedad inglesa, ellos no adoptaron. Adoptaron otro tipo de medidas que iban en beneficio de la clase burguesa, es decir, la clase comercial, y la nobleza dentro de un contexto de reconocimiento de derechos a la ciudadanía y de limitación del poder del Estado. Y todo lo contrario fue con las colonias inglesas. Las colonias inglesas en América, por ejemplo, adoptaron el sistema del habeas corpus inglés. No se suspendía ni aún en un estado de guerra, aún, a menos que se trate lógicamente en casos de delicada trascendencia, como una rebelión, como una revolución, como una invasión, en lo cual había que tener en cuenta esta restricción de derechos, y desde donde nace incluso la restricción de derechos en épocas de estados de emergencia, en estados de excepción. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el habeas corpus de los ingleses con el habeas corpus de los norteamericanos, que después, ya con la emisión de las primeras constituciones norteamericanas, como fue la Constitución de Virginia de 1776 y después la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, el habeas corpus tiene cierta significancia en relación con esta institución inglesa, porque el habeas corpus en los Estados Unidos de ahora comienza como un sistema de protección de los ciudadanos frente al Estado. Es un sistema de otorgamiento de derechos frente al Estado, igual que lo que llegó a constituirse el sistema judicial de los norteamericanos. Los jueces son protectores de los ciudadanos. Ellos no dan la espalda al ciudadano.
son ellos quienes defienden los derechos de los ciudadanos, a tal punto que en la actualidad un juez de cualquier condado puede parar una ley emitida por el presidente de la República, muy diferente al sistema judicial latinoamericano en el cual los jueces están dentro de un contexto de defensa del Estado, de la institucionalidad del Estado, y no mucho de los ciudadanos. Claro que en teoría y en la forma declarativa de las constituciones se establece el sistema judicial como un sistema de protección a los ciudadanos, pero en la práctica y en el diseño de las instituciones va más como un cuerpo colegiado que defiende los intereses del Estado. Entonces, esa es la diferencia fundamental, porque de ahí se desarrolla toda una nomenclatura académica jurisdiccional en relación con el habeas corpus en Norteamérica. Bueno, ¿qué sucede en el Ecuador? En nuestro país, en la primera constitución de 1830, se recoge esa preocupación de controlar o restringir ciertos abusos en cuanto a la libertad ambulatoria, en cuanto a la libertad física de todos los habitantes del Ecuador. De alguna manera, la privación de libertad era una especie de signo que debía ser defendido porque se recogía principios de la Revolución Francesa, principios liberales dentro del diseño del Estado. La Constitución estaba diseñada en función, bueno, de los principios que recién comenzaban a regir en la Europa de los años 30, que no estaba distante de los principios que inspiraron a quienes hicieron la Revolución Francesa y diseñaron el Estado francés en base a la división de poderes. El artículo 59 de la Constitución decía: nadie puede ser preso o arrestado sino por autoridad competente, a menos que sea sorprendido cometiendo un delito, en cuyo caso cualquiera puede conducirle a presencia del juez. Dentro de 12 horas, a lo más del arresto de un ciudadano, expedirá el juez una orden firmada en que se expresen los motivos de la detención. El juez que faltare a esta disposición y el alcalde que no lo reclamare serán castigados como reos de la detención arbitraria. Estamos hablando de 1830, ya se tenía esas ideas sobre las cuales se puede decir que el derecho a la libertad era un derecho básico y fundamental de todo ciudadano que pertenecía a un Estado moderno como el que se inició a raíz de la Revolución Francesa. Sin embargo, no existen datos del cumplimiento cabal carecemos de historiadores jurídicos que puedan haber estudiado esta institución con más detalle, viendo fallos o viendo aplicaciones y viendo cuáles fueron los fundamentos sobre los cuales se diseñó esta institución y se practicó esta institución durante todo el siglo XIX. Pero ya en el siglo XX, en 1929, en la Constitución del 29 se introduce el habeas corpus. Ya como habeas corpus, como una medida que está enfocada a constituirse en una garantía frente al Estado. Y se recoge esta institución del habeas corpus porque evidentemente había o era necesario proteger a los habitantes, proteger a los estudiantes, a los obreros. Estamos hablando de una época de mucha efervescencia revolucionaria a nivel mundial. Estábamos apenas una década y media de la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la formación de los partidos de izquierda en el Ecuador, el Partido Socialista, el Partido Liberal que tenía su raigambre, que se radicalizó, gente del Partido Liberal que se radicalizó en el Partido Socialista y que conformaron un conglomerado político importante que dominó prácticamente casi los 15 años desde la Revolución Juliana de 1925, cuando se tomaron las instituciones del Estado para poder reformarlas, actualizarlas, con la presidencia de Ayora, con gobiernos tan progresistas como fue el gobierno de Alberto Enríquez Gallo en el 38. Entonces, la Constitución del 29 introduce las corpus. ¿Y qué dice el artículo 151? El derecho de habeas corpus dice: todo individuo por considerar que se ha infringido lo dispuesto en los numerosos anteriores, se creyere indebidamente detenido, procesado o preso, podrá
recurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, en demanda de que se guarden las formalidades legales. Esta magistratura deberá decretar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo antecedentes a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. La libertad de permanecer en cualquier lugar, la de transitar por el territorio de la República, mudar de domicilio, ausentarse del Ecuador o volver a él, llevando o trayendo bienes con las excepciones y limitaciones determinadas por la ley. Es decir, para 1929 teníamos una institución de habeas corpus que no está muy lejos de lo que tenemos en la actualidad, 100 años después. El único problema que tenía este decreto o esta ley, el artículo 151, es que habla de que quien será encargado de ver el cumplimiento de este habeas corpus, es decir, la autoridad ante quien se recurre, será la magistratura que señale la ley. Y había un problema porque de ahí no había magistratura que señale la ley. Todavía vivimos en la época del legalismo en donde todo se recurría a la ley. Si no existe ley en relación con algo, pues ese algo no existía. Muy diferente a la época actual, donde la Constitución pues se ve de aplicación directa. En aquella época no, era la ley. En 1933, es decir, 4 años después, se promulga en el registro oficial la ley que regula el habeas corpus, ya con una ley especial. Y se establece que la competencia será del presidente del Consejo Municipal, del Consejo Provincial, Consejo de Estado o presidente de la Corte Superior. Desde 1933, es decir, nosotros tenemos casi 100 años hasta la Constitución del 2008, todavía seguían siendo los alcaldes quienes eran los competentes, jueces competentes para tramitar el habeas corpus. Muchos de ustedes habrán recurrido alguna vez a un alcalde para defender a un cliente en relación con una detención ilegal a través de una acción de habeas corpus. Con la Constitución actual las cosas cambian. Nosotros en el año 2008 adoptamos una Constitución que a criterio de Ramiro Ávila, uno de los muy buenos y mejores constitucionalistas que tenemos en la actualidad, establece que los derechos no son creaciones y reivindicaciones históricas o superiores al Estado. Someten y limitan a todos los poderes, incluso al constituyente. Es decir, el Estado constitucional del derecho no es sino un viejo regreso a la teoría del contractualismo estatal. Es decir, a la elaboración de un contrato social con ciudadanos libres que renuncian a parte de sus derechos para poder realizar o vivir en una sociedad que les permita desarrollarse en paz y en armonía con el resto de gente, que permita desarrollar sus proyectos de vida. Pero no es que renuncian a todos sus derechos, como establecía Hobbes, sino renuncian a parte de sus derechos, incluso dejando salvaguardado el derecho legítimo a la resistencia que establece nuestra Constitución en función de esta teoría contractual de la creación del Estado y de una sociedad democrática. Si los individuos concurren al contrato social para la creación de un Estado, concurren con todos sus derechos. No es que están concurriendo con derechos y entregando todo, no. Es decir, que ya tienen derechos antes de la plasmación de su voluntad de un contrato social para poder vivir en sociedad, ya tiene sus derechos. Los derechos son anteriores al Estado. Esa es una de las razones por las cuales se dice siempre que los derechos son anteriores al Estado. Porque esta teoría contractualista, que es muy arraigada, establece que son los ciudadanos los que crean al Estado. No es el Estado el que crea a los ciudadanos. Y cuando renuncian a parte de sus derechos, no están renunciando a todos sus derechos. Entre ellos jamás se puede renunciar a la vida. Por eso es que
en muchas ocasiones, en muchos países, no se permite la pena de muerte porque no es concebible que los ciudadanos puedan otorgarle al Estado el derecho a que le elimine o le quiten la vida a esa persona bajo ningún concepto. El principio de sobrevivencia es uno de los principios fundamentales de una sociedad y ningún ciudadano va a entregar condiciones al Estado para que dispongan de su vida en el evento de que suceda. Entonces, el planteamiento de Ramiro Ávila se va por este lado. Y los derechos de la Constitución, en la parte dogmática de la Constitución, están muy claros. ¿Sí? Entonces, se establece un sistema, no solo de declaración de derechos. Nosotros hemos vivido de declaración de derechos hasta la Constitución del 2008, en donde en la parte dogmática solo se declaraban los derechos, pero nunca se decía si van a ser aplicados o no van a ser aplicados. Se decía que son aspiraciones, que son una especie de utopías a conseguirse una sociedad. Por lo tanto, la ley era la que sometía, la que aterrizaba en el suelo, la que ponía los pies en el suelo para poder construir un sistema por el cual se pueda ver si es que algo se hace de efectivo de lo que se declaraba en la parte dogmática de la Constitución de la República. Pero el gran salto y el producto de décadas de reflexión doctrinaria, filosófica, de pensadores de la talla de Bobbio, de la talla de Ferrajoli, de mucha gente que trabajó en el diseño y en la implementación de un Estado constitucional de derechos, de lo que se llama el actual un Estado constitucional de derechos, de lo que llaman otros estados de derechos, que es lo mismo, Estado de derechos, que es lo mismo, que no es igual a Estado de derecho. Eso obligó a un replanteamiento fundamental. Es decir, no puede existir derechos si no hay garantías. ¿De qué me sirve tener un derecho si yo no puedo tener el mecanismo a través del cual pueda hacer valer ese derecho? La construcción de un Estado de derecho significa también la construcción de un Estado de garantías. Y las garantías son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos hacen valer sus derechos. ¿De qué me sirve que tenga la garantía de que la autoridad no puede tener más de 24 horas detenido si una vez que esté más de 24 horas detenido no tenga el poder, no tenga el mecanismo para poder revertir esa situación? Pero si tengo la garantía del habeas corpus, sí puedo revertir esa situación. Entonces la construcción de las garantías va en función de complementar o darle una tridimensión a la declaración de derechos. Sin derechos, sin garantías no hay derechos. Entonces, en un Estado constitucional de derechos, cuando se habla de Estado constitucional de derechos, estamos hablando de un Estado en el cual la parte dogmática adquiere una importancia fundamental, diría trascendental, porque viene un sistema a través del cual debe haber una aplicación directa de esos derechos, una aplicación directa que tiene que provenir de parte de las garantías que estén igualmente impregnadas en la Constitución. No olvidemos, todos los que tenemos cierta edad conocemos algún caso que fue de trascendencia en el Ecuador. Y fue de trascendencia el Ecuador porque, bueno, el Ecuador perdió ante los organismos internacionales de derechos humanos por una situación bien calamitosa. ¿Y cuál es la situación calamitosa? Es el caso, por ejemplo, del señor Floresmiro Bolaños. Floresmiro Bolaños fue una persona que fue acusada de la comisión de un asesinato en la Jaula de los Leones y permaneció detenido más de 7 años. Recuerdo un maestro, un profesor mío de Derecho Penal, doctor Vaca, nos decía lo grave que era de que la Constitución sí reconocía el derecho a la indemnización de las personas que habían sido privadas de la libertad injustamente, arbitrariamente. Había
oportunidad para el error judicial. Sin embargo, cuando se planteó la demanda, la Corte Suprema de Justicia en ese entonces la rechazó. ¿Y por qué la rechazó? Simplemente porque no había una ley que regule la forma como se debe resarcir los daños y perjuicios. Y el señor Flores Milo Bolaños no tuvo acceso a la indemnización de daños y perjuicios, sino fue después, ya en el año 2000, creo que es en el 2009, cuando se aceptó definitivamente como Estado la responsabilidad, se pidió disculpas y recién ahí se accedió a una indemnización establecida por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, perdón. ¿Y por qué? Porque lógicamente la Constitución no era de una aplicación directa. Era simplemente una tabla de deseos, una tabla de aspiraciones que estaban mucho de ser una cuestión que podía ser jurisdiccional. Muy bien, entonces, en este contexto, cuando el Estado migra de un Estado mínimo a un Estado garantista de derechos, lógicamente que todas las instituciones deben adecuarse. Aparecen las famosas garantías constitucionales, que tienen por finalidad la protección de los derechos de todas las personas. ¿Qué es una garantía constitucional? Una garantía jurisdiccional. Cuando nosotros hablamos de una garantía jurisdiccional, estamos hablando de un mecanismo a través del cual las personas pueden acceder a la protección de sus derechos establecidos en la Constitución, establecidos en los convenios internacionales de derechos humanos. Tienen derecho a que se declare la vulneración de sus derechos. Y tienen el derecho también a que se proceda a una reparación integral de los mismos. Nosotros en el Ecuador, en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece lo que es el sistema de garantías jurisdiccionales. Y reconoce dos tipos de garantías jurisdiccionales en la legislación. ¿Cuáles son estas garantías jurisdiccionales establecidas? Bueno, las garantías jurisdiccionales establecidas son de dos tipos, unas garantías jurisdiccionales ordinarias y unas garantías jurisdiccionales extraordinarias. Estas garantías jurisdiccionales ordinarias son aquellas en las cuales se puede interponer directamente la pretensión frente a una detención ilegal o frente a un quebrantamiento de algún tipo de derecho fundamental, se interpone directamente ante el juez, ante los jueces. En primera instancia y en segunda instancia ante la Corte Superior de Justicia de cada provincia. ¿Cuáles son estas garantías que pueden interponerse de esta forma ordinariamente? Estamos frente a la garantía, por ejemplo, de habeas data, habeas corpus, acceso público a la información, una acción de protección. Pero también existen otras garantías que son de exclusiva competencia de la Corte Constitucional. ¿Y cuáles son estas garantías? Son exclusivas de Corte Constitucional, por ejemplo, la acción de cumplimiento, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Es decir, existe una ampliación, una amplificación en nuestra Constitución de lo que son las garantías jurisdiccionales de protección a los derechos de las personas. Pero la Corte Constitucional, por ejemplo, no solo se limita al reconocimiento de estas garantías, de las garantías ordinarias, sino también a una actividad fundamental, que es la creación de precedentes jurisprudenciales. ¿Qué es la creación de precedentes jurisprudenciales? Bueno, es una normativización que realiza la Corte Constitucional a partir de los estudios de un caso particular. Esta especie de normativización, esta creación de reglas generales para que sean aplicadas a otros casos parecidos, es lo que permite que el derecho constitucional y el derecho de protección de los derechos humanos vayan retroalimentándose. Claudio Storina decía alguna vez, no podemos permitir que el derecho constitucional, si no se reconoce este derecho a la Corte Constitucional, estaríamos en un proceso de petrificación del derecho. Y no es así. Porque la Corte Constitucional con esta nueva
competencia que tiene la creación múltiple de normas que vayan aplicándose a los casos como precedentes, a los casos que está conociendo y que vayan ampliando el margen y la calidad de garantía que deben tener los derechos de las personas. Muy bien. ¿Cuáles son estas características de las garantías constitucionales? Mire, un doctrinario Comuniquen decía que uno de los pasos fundamentales del derecho, del modelo del Estado de Derechos, es de que antes de estas garantías constitucionales y los derechos de las personas simplemente era una cuestión de carácter moral, ¿sí? Una infracción de carácter moral en el momento en que no se las observaba. A lo mucho podía considerarse como hechos ilegítimos, pero no tenían una consecuencia jurisdiccional. En la actualidad ya, ¿no? Este conjunto de violaciones a los derechos ya no es una cuestión de infracción moral. Estos bienes jurídicos ya no son conceptos morales. Estos bienes jurídicos vienen a ser ya derechos justiciables que son protegidos a través de varios de los medios y varias de las garantías constitucionales. Y no solo deben ser objeto de protección, también tienen que tener el mecanismo a través del cual se va a realizar o a efectivizar esta protección. Instancias judiciales y administrativas idóneas, dice, para hacer valer sus derechos humanos. Además que no admite clasificaciones jerárquicas entre derechos. Prácticamente los derechos tienen esa concepción dinámica de ser considerados más valiosos o menos valiosos, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la relación que tuvieron en un momento dado y en un hecho determinado. Que aparece todo lo que signifique toda la teoría de la ponderación de derechos en materia constitucional. Ciertos derechos podrán valer más o tendrán peso específico dependiendo de las circunstancias en las que se haya cometido alguna infracción. En Europa esto ya lo tienen avanzado, lo tienen desarrollado, tienen un montón de jurisprudencia. En el Ecuador nosotros llegamos tarde, malo nunca, pero llegamos. Y tenemos adoptado esto. Muy bien. El artículo 86 habla sobre las garantías jurisdiccionales. Cuando habla sobre las de ahí una descripción de lo que son cada una de ellas o de las facetas o de las circunstancias en las cuales estas garantías actúan. Cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad puede proponer las acciones previstas en esta Constitución. Ya no se limita únicamente a las personas naturales. Las garantías jurisdiccionales de un Estado como el Estado constitucional de derechos amplía el margen de los sujetos activos, amplía el margen ya no a la persona natural, sino a las comunidades y a los pueblos o las nacionalidades, sin importar si tienen o no tienen personería jurídica. Se establece un mecanismo alternativo también para fijar la competencia de los jueces. Por el momento se rige por el principio de territorialidad, es decir, el juez competente es el juez del lugar en donde se origina el auto. Aunque pueden haber variantes después, si es que no se sabe dónde una persona, por ejemplo, está detenida, podrá interponerse incluso alguna garantía en el domicilio de la persona que está reclamando. Establece que el procedimiento será sencillo, que será eficaz, que será oral en todas sus fases o instancias, y que podrá ser propuesta oralmente por escrito sin las formalidades, sin necesidades infringidas, sin a veces el requerimiento en determinadas circunstancias de un abogado defensor, cosa que algo que no es recomendable porque siempre hay que hacerlo a través de un abogado defensor por garantía ya personal de la persona o del individuo que va a interponer una acción de esta naturaleza.
No existe horario, son hábiles todos los días y todas las horas. Se condena, se reprocha todas aquellas normas procesales que tiendan a retardar el despacho. Y, lógicamente, se realiza en una audiencia en donde el juez resuelve inmediatamente el problema a través de una decisión que sea ejecutada inmediatamente. Tienen el derecho a la apelación en los casos que la ley mismo faculte para ello. Habíamos mencionado de lo que son las garantías jurisdiccionales y habíamos dicho que todas estas garantías no tienen sino la finalidad de proteger en forma eficaz e inmediata los derechos reconocidos en la Constitución. Declaración de la violación de uno de ellos y la reparación integral. En cambio, todas las medidas cautelares no tienen sino como finalidad de prevenir, impedir, interrumpir una violación del derecho. ¿Qué son estas garantías jurisdiccionales? Como ya habíamos visto, son varias de ellas. La acción de protección, la acción de protección extraordinaria, el habeas data, el habeas corpus, acción de incumplimiento, acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección de la justicia indígena y de la protección extraordinaria. Es decir, el nivel de cobertura de las garantías o de los derechos constitucionales es realmente muy amplio. ¿Qué es en sí la acción de habeas corpus ya con estos antecedentes? Nosotros tenemos una definición de la acción de habeas corpus desde el lado de la Constitución y desde la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. En el artículo 89 tenemos que la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier otra persona, para proteger la vida y la integridad física de estas personas privadas de libertad. No solo se refiere, como ya habíamos manifestado en las conferencias anteriores, no es solo la legalidad o ilegalidad de la detención. En muchos de las sentencias que vamos a revisar, los jueces se limitan a hacer un análisis sobre la legalidad, sobre únicamente de ver si han cumplido o no cumplido con los requisitos exigidos por la ley. Se olvidan de lo que habíamos visto, de lo que es la detención o privación de la libertad arbitraria o ilegítima. Y esta arbitrariedad o ilegitimidad no tiene mucho que ver con el asunto de la legalidad, porque pueden haber detenciones que son legales, pero son arbitrarias, son ilegítimas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los jueces en el momento de resolver una acción de habeas corpus? Bueno, tienen que resolver algo que es fundamental, pues. Y lo fundamental es ver si esa detención, aparte de cumplir con los requerimientos que establece la ley, es una detención arbitraria. Hacer un juicio o un test de proporcionalidad que es aplicable ahora para todo. Es decir, si esa detención, pese a ser legal, es necesaria, es suficiente, es proporcional a los objetivos de la detención. Y esa es la parte de la cual muchos jueces carecen en el momento de sustentar o de legitimar sus resoluciones. Y la Corte Constitucional, lógicamente, hace cuenta de ello. Están olvidándose del otro lado de la medalla. Están solamente analizando que exista una boleta y listo, ya está, es legal la detención. Pero no es así, y eso lo establece la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como ya habíamos comentado anteriormente. Se hace a través de una audiencia y falla sobre lo que esté en conocimiento del juez. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional lo tiene en el artículo 90.
en relación con de las personas desaparecidas. Hace un complemento porque viene a constituirse una especie de detención ilegal o arbitraria cuando una persona es desaparecida, peor si lo es en manos del Estado, entonces amerita una acción de habeas corpus. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 44 aclara sobre lo que es la apelación de conformidad con las normas comunes a las garantías jurisdiccionales. Dice que cuando la privación haya sido dispuesta por la Corte Provincial de Justicia, en la Corte Provincial de Justicia, se apelará ante el presidente o presidente de la Corte Nacional. Y cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva. ¿Qué es lo que nos dice esta norma? Lo que nos está diciendo es que en el artículo 43 establece que un elemento fundamental a tener en cuenta es de que si esa privación de la libertad se ha dispuesto dentro de un proceso penal, porque si se ha dispuesto dentro de un proceso penal, entonces, ¿quién es el juez competente? Es la Corte Provincial de Justicia. Y de esa resolución, pues se apelará ante la Corte Nacional de Justicia. Si no es dentro de un proceso penal y la detención se realiza por cualquiera de las otras causas ajenas a un proceso penal, entonces es competente cualquier juez de la jurisdicción o del lugar en donde esa persona fue detenida. Y si no se sabe dónde es detenida, bueno, entonces interpondrá el recurso de habeas corpus ante el juez del domicilio del que interpone, cuando no hay un proceso penal. Y eso es lo que manifiesta también la resolución de la Corte Constitucional número 17, publicada en el documento institucional 2018 del 10 de enero del 2018. Textualmente dice, dispone la interpretación condicionada de este artículo en los siguientes términos. La garantía jurisdiccional de habeas corpus protege tres derechos, a saber, alegados de forma individual o conjunta por los accionantes. Derecho de la libertad, la vida e integridad física. En dicho sentido, cuando se alegue la vulneración de cualquiera de estos tres elementos, o cuando no existe un proceso penal, entonces evidentemente que interpondrá el recurso ante un juez de lo común. ¿Cuáles son las características del habeas corpus en la Constitución del 2008? Una de las características fundamentales es de que deja de ser exclusivamente un derecho de protección a la libertad ambulatoria, es decir, a la libertad física. Amplía el margen de protección a otros varios derechos constitucionales, como la integridad física y la vida de las personas privadas de su libertad, que eso es extensible no solo a las personas privadas de la libertad momentáneamente, sino a las privadas de la libertad ya con sentencia. Que si bien es cierto, cuando se interpone un recurso de habeas corpus, no va dirigido a obtener su libertad, porque esa persona está cumpliendo una sentencia, pero sí puede ir dirigida a que se mejoren las condiciones de vida o del cumplimiento de la pena. 2. Amplía el marco de legitimados activos. Ya no son solo personas individuales o personas jurídicas. Personas jurídicas podríamos hablarlo dentro de un contexto en el cual existe, dependiendo del modelo de juzgamiento de las personas jurídicas. En el modelo que nosotros tenemos, que es un modelo obsoleto, el artículo 49, todavía se sigue pensando que el gerente general o el representante es el culpable de lo que haga la persona jurídica. Y eso no es así. Eso es violar un montón de derechos constitucionales. Entonces, las personas, pero son también legitimados activos las colectividades, tengan o no tengan personalidad jurídica.
3. Extiende la condición de legítimos pasivos de la detención legal o arbitraria no solo a los funcionarios públicos, sino también a los funcionarios privados. Y ha existido casos de habeas corpus interpuestos contra los dueños de hospitales o clínicas privadas por retención de personas que no han podido pagar o no están en condiciones de pagar una cuenta demasiado alta y optan a veces por una medida de hecho de retención de las personas, de privación de la libertad de las personas que están enfermas hasta que no cancelen los valores adeudados. Esto viene a ser una especie ya de prisión por deudas, pero de una manera privada, por un sujeto privado. Son los jueces constitucionales quienes conocen la acción de habeas corpus, es decir, hay un mejoramiento, una garantía de un mejor trato, con más conocimiento, porque ahora son estos jueces constitucionales reemplazan a lo que eran antes autoridades de carácter administrativo, autoridades que estaban imbuidas de un condumio muy sustentoso de ideología política. Algunos recordarán cierta alcaldesa de Guayaquil que durante todas las investigaciones por los delitos de delincuencia común que estaban involucrados bandas de delincuentes en la municipalidad, todas aquellas personas que eran detenidos interponían el recurso de habeas corpus e inmediatamente eran liberados por la alcaldesa. Eso no podía seguir pasando, porque así la justicia no va a llegar nunca a tener un final que está previsto en la Constitución y en la ley. Y qué mejor que se jurisdiccionalizó la autoridad que sea la competente o la pertinente para conocer esta acción. La apelación de la negativa se interpone ante las Cortes Provinciales o ante las Cortes Nacionales. Ya no se pone ante la Corte Constitucional. Esto fue a diferencia de la Constitución del 98. El Tribunal Electoral antes conocía de las apelaciones. Hoy en la actualidad se le quita ese peso. ¿Por qué? Porque había un problema que se generaba con resoluciones contradictorias, que se interponían unas resoluciones sobre otras. Había una especie de anarquía en cuanto a una línea de jurisprudencia que podía ser aplicada por otros jueces, porque generalmente eran jurisprudencias incompletas o contradictorias. Le quitan ese cargo y la apelación se interpone ante las Cortes Provinciales o ante las Cortes Nacionales, dependiendo del caso. En el caso que estamos hablando de habeas corpus. Repetimos, el procedimiento es sumario, sencillo, rápido y eficaz. No es que solo protegen la libertad ambulatoria, sino también la vida y la integridad física de quienes están privados de su libertad. Exige inmediatez. Y aquí hay que hacer el test de proporcionalidad, obligatoriamente el test de proporcionalidad, porque caso contrario estaremos viendo apenas una parte, estaremos haciendo un análisis plano de una libertad que puede considerarse ilegal o arbitraria. Otra característica del habeas corpus es de que pretende el reconocimiento de la violación del derecho y la reparación integral. Si es posible, hasta el estado anterior a la violación. En el caso de la libertad ambulatoria, evidentemente que es la libertad inmediata, porque en libertad estuvo hasta antes de que sucediera el hecho que motivó la privación de su libertad. No es solamente un reconocimiento a la violación de un derecho, sino una ejecución, una reparación inmediata de ese derecho violado. No es simplemente declarativo, es de ejecución. Y si no se ejecuta completamente, no se termina el proceso. Puede ser una ejecución condicional, es decir, si hasta que no se ejecute todo, las cosas pueden volver al mismo estado de antes. Los jueces están facultados de utilizar todos los medios necesarios para el cumplimiento de las sentencias, incluso
los medios coercitivos. La Corte Constitucional también tiene la facultad para analizar y crear jurisprudencia vinculante a través de las sentencias ejecutoriadas. Aquí existe un fraccionamiento del modelo antiguo, del modelo de la Constitución del 98, en donde solo el legislador era el único creador del derecho, la única fuente del derecho. La Corte Constitucional adquiere esa facultad de ser un ente generador de normatividades, un ente generador de normas generales aplicables en forma obligatoria a casos similares que analicen los mismos jueces constitucionales o los jueces de primera y segunda instancia, jueces ordinarios. Existe ahí un reglamento, existe la normativa en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sobre la cual todos los jueces tienen la obligación de enviar a la Corte Constitucional las sentencias en relación con los casos de habeas corpus o cualquiera de las garantías constitucionales. La Corte Constitucional hará una especie de examen para ver cuáles son las sentencias que ameritan un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Claro que en principio nada más, no puede la Corte Constitucional revertir la decisión de un juez, pero ya vamos a ver en qué condiciones sí puede revertir la decisión de un juez. Es decir, de alguna manera permiten que la Corte Constitucional se convierta en una especie de juez de instancia, un recurso de habeas corpus que se transforma en una acción de habeas corpus que se transforma en una especie de recursos, que ha sido muy cuestionado, pero que en sí obedece a un celo garantista de los derechos de las personas cuando se trata de derechos constitucionales. El habeas corpus es una acción de tipo procesal, porque frente a este evento de privación ilegal, ilegítima o arbitraria de libertad, o al evidenciarse que la persona detenida corre peligro su vida o su integridad física, el afectado tiene derecho a interponer esta acción de habeas corpus a los jueces constitucionales para garantizar sus derechos. ¿Por qué es una garantía jurisdiccional de carácter constitucional? Porque es una forma eficiente, eficaz de cesar, de evitar, de precautelar los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales. Ya vimos el concepto de lo que son las garantías jurisdiccionales como un mecanismo de protección eficaz, eficiente de los derechos y de reparación de los daños. ¿Qué derechos protege el habeas corpus? Toda garantía jurisdiccional protege algo que la sociedad se ha propuesto como finalidad última, es decir, el perseguir la vigencia de valores fundamentales de toda sociedad. No existe una sociedad que no tenga como finalidad la libertad, la dignidad y la justicia. La libertad es uno de los valores más apreciados junto con la autonomía que conlleva en sí mismo el principio de libertad, es decir, la capacidad del hombre de poder actuar con prescindencia de la voluntad de otra, de su dignidad humana, de perseguir su proyecto de vida, el desarrollo de su personalidad, sin que dependa de otra persona. La libertad, según Bobbio, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, según la Convención Americana de los Derechos Humanos, tiene su ámbito de libertad negativa y positiva. Nosotros tenemos definido también en la Constitución de la República el ámbito en el cual se maneja la libertad. Dice que la libertad negativa es la situación en la cual un sujeto tiene la posibilidad de obrar o de no obrar sin ser obligado a ello. Es principio básico de autonomía personal, sin que pueda ser impedido por terceros. La libertad
positiva, en cambio, es la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, a tomar decisiones por sí mismo. Esa autonomía que hablaba Kant, la potestad de un ser humano de decidir y de escoger por sí mismo, sin verse determinado por la voluntad de nadie más. Esa es una condición innata, es preestatal del ser humano. Esto no lo concede ni la legislación, ni el Estado, ni ninguna otra institución ontológica que pueda derivar en un coartamiento de la autonomía del ser humano. La propia Constitución, en el artículo 66, establece el reconocimiento de que todas las personas nacen libres. Prohibición de la esclavitud, servidumbre, tráfico de trata de seres humanos, de todas sus formas. El Estado debe prevenir y erradicar este tipo de infracciones, proveer las posibilidades de reinserción social a las víctimas y castigar cualquier forma de violación a este principio fundamental. Nadie puede ser privado de su libertad por deudas, por costas, por multas, por tributos ni otras obligaciones, excepto, lógicamente, en el caso de las pensiones alimenticias, pero con las limitaciones que establece la propia ley. Y el principio de autonomía fundamental, que ninguna persona puede estar privada, ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o dejar de hacer algo no prohibido por la ley. Algo que se traduce en lo que es el principio de autonomía de la libertad. Pero el principio de autonomía y el principio de la libertad no puede ser un derecho sin restricciones. Debe haber un mecanismo de restricción. El contrato social obliga a que uno se restrinja en los derechos y el Estado y la ley es los que tienen que ver cuáles son los límites a través de los cuales el Estado restringe la libertad de los individuos. Y esta restricción de la libertad siempre debe estar en función de lo que dicen los convenios internacionales de derechos humanos, de lo que dice la Constitución y de lo que dicen sus propias leyes. ¿Y por qué es importante recalcar de lo que dicen sus propias leyes? La Corte Interamericana de Justicia generalmente condena a los estados cuando no han respetado sus propias leyes. A veces la Corte, cuando no se trata de una inobservancia totalmente contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos, no condena al Estado, no observa al Estado. Lo observa más por no respetar su propia normativa. Les ponía el ejemplo del Perú. El Perú tiene una prisión preventiva de hasta 36 meses, 3 años de prisión preventiva. Aquí se tiene 6 meses y 1 año la caducidad de la prisión preventiva. Allá son 36 meses. Sin embargo, la Corte Interamericana no ha condenado al Perú por ser una restricción a la libertad demasiado larga en un proceso que no termina todavía. Pero cuando lo ha hecho 40 meses, 45 meses, entonces sí ha recibido las condenas de la Corte Interamericana porque no ha respetado su propia normativa. Entonces es importante recalcar acá que las observaciones de organismos internacionales a los tribunales ecuatorianos ha sido por la inobservancia de sus propias normativas. No ha observado su propia normativa. Estos son los límites que establece la restricción a la libertad. El artículo 77, entre algunos, dice: en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona se observarán las siguientes garantías básicas. La privación de la libertad no será regla general. Esto comentaba en algún momento de que en alguna consulta popular que hubo, pensando en que de alguna manera decían, bueno, primero en las detenciones y en la privación de libertad por la imposición de prisión preventiva, habría que analizar la posibilidad de que
la prisión preventiva sea una de las medidas que primero se analicen y vean la conveniencia de que sea la prisión preventiva la que más se aplique. Pero lo que único que hicieron es redactar pésimamente ese artículo de la Constitución y dejarlo en negativo lo que estaba en positivo con la respuesta que es la misma. Entonces, la privación de la libertad no será regla general, quiere decir que en última instancia se aplicará la prisión preventiva. Y solo se aplicará en función de una finalidad, dos finalidades, llamémosle acá, de acuerdo a la Constitución. Garantizar la comparecencia del imputado o el procesado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta y oportuna, y para asegurar el cumplimiento de la pena. No dice para asegurar la reparación integral, no dice eso. El derecho de la víctima del delito a la verdad, a una justicia pronta y oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. Se procederá por orden escrita por juez competente en los casos y en el tiempo y con las formalidades establecidas con la ley. No se podrá tener sin fórmula de juicio más de 24 horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, aquí no hace referencia a que la privación de la libertad también tiene que ver con el hecho de que no sea arbitraria, porque esta parte solamente se refiere al aspecto legal, no al aspecto arbitrario, que es una condición fundamental para poder calificar a una detención como tal. La Convención Americana, igual, en el artículo 7 de la misma, tiene una redacción que es muy parecida a la constitucional, pero que tiene ciertas particularidades. En primer lugar, establece la norma general que toda persona nace libre y tiene derecho a esa libertad y a esa seguridad, y que nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas y las condiciones fijadas por la ley y por la Constitución. Ley y la Constitución. En otras palabras, ¿qué se dice? Prohibida la detención ilegal. Pero el 3 también diferencia y dice, nadie puede ser sometido a una detención o encarcelamiento arbitrario. Diferencia la misma Corte lo que es un encarcelamiento arbitrario del ilegal. Debe ser informada, debe ser llevada sin demora ante el juez competente para que resuelva su condición jurídica, ser juzgada dentro del plazo razonable, o puede ser sustituida su libertad por otras medidas alternativas. La persona privada de la libertad tiene derecho a concurrir ante un juez competente a fin de que decida sobre la legalidad o la detención y ordene su libertad. Tiene ese derecho de recurrir ante juez competente para que decida sobre su legalidad y que pueda ordenar su libertad o, en su defecto, confirmar la privación de la libertad de la misma. Igual reconoce que nadie puede ser detenido por deudas, excepto a quienes no han cumplido con los deberes alimentarios. Uno de los elementos fundamentales que siempre hay que recalcar, y lo recalcan varios autores, es que cuando se habla sobre el habeas corpus, se tiene que hacer relación a lo que es el principio de libertad y dignidad. Ya habíamos visto lo que es la dignidad. Ese es el valor innato de todos los seres humanos, de todas las personas. Es un valor porque esa persona es un fin en sí mismo. Nadie puede ser utilizado para otras finalidades. Y si es un fin en sí mismo, tiene derecho a él, a su proyecto de vida, a su desarrollo, al desarrollo de su personalidad en libertad. Y con la única limitación del derecho a los demás. Privar en forma ilegal o arbitraria de la libertad o atentar contra su integridad, contra su vida, con su condición física, sanitaria, es una infracción legal
y el Estado está en la obligación a través de las garantías jurisdiccionales de proteger estos derechos. El derecho a la vida tiene un sentido igual jurídico y un sentido de valor. Debe ser protegida efectivamente, si es que este derecho a la vida depende de las acciones de terceros. En cuanto a la vida, dice Robert Alexy, que es una obligación primaria de respetar. Esto significa que el Estado y sus agentes deben abstenerse de lesionar un derecho, es decir, obligación negativa. El Estado también debe adoptar medidas para impedir que terceros priven al titular del derecho a la vida. Y comprende también muchas obligaciones de carácter positivo. ¿Por qué? ¿Por qué hago referencia a estos postulados de Robert Alexy? Porque en función de esto aparecen los tipos de habeas corpus. Porque el Estado tiene una obligación de satisfacer y de cumplir. Es decir, no solo significa hacer acciones concretas para lograr el goce efectivo y de pleno derecho de los ciudadanos, sino que comprende obligaciones de carácter positivo, que significa que el Estado debe proveer de los mecanismos necesarios para que una persona pueda vivir con dignidad. Tiene obligación positiva y obligación negativa. Y en este sentido se diseña la institución del habeas corpus. ¿Cuáles son las fuentes del derecho al habeas corpus? Del derecho al habeas corpus y a la acción del habeas corpus. Las fuentes significan, bueno, de dónde proviene el diseño institucional protector de estos derechos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales. Ya se supera en primer lugar esta visión legalista, que solamente la ley es la única fuente del derecho. Esto acordémonos del diseño del constitucionalismo positivista de Kelsen, en donde solo la ley, la Constitución y el resto, la ley, eran los únicos mecanismos a través de los cuales se podía hacer un control de legalidad, de constitucionalidad. Ramiro Ávila dice que la autoridad que ejerce competencia constitucional crea normas con el carácter de ley, y habíamos visto los precedentes nacionales. Pero no solo los precedentes nacionales son establecidos aquí en el Ecuador, también las instancias internacionales dictan sentencias que son generales y obligatorias y crean este tipo de precedentes internacionales, como es el caso de los organismos internacionales de derechos humanos, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y otro tipo de instancias que son de carácter internacional. Pero también el Ejecutivo emite políticas públicas que tienen fuerza de ley. ¿Por qué? Porque son actos administrativos que generan obligaciones en los ciudadanos. ¿Quiénes más generan? Las comunidades indígenas también tienen normas y tienen procedimientos y tienen soluciones de conflictos con carácter de sentencias. Y acuérdense que hay la acción extraordinaria de protección para la revisión de decisiones de la justicia indígena. La moral también tiene relevancia en la comprensión de textos jurídicos, sí, es importante tener en cuenta aspectos morales porque la positivización de los derechos y la positivización del derecho en general, mucho proviene de conceptos de carácter moral que se van instituyendo, que se van consolidando con la práctica social en cada una de las naciones o de los pueblos. Entonces vemos que el Estado ecuatoriano reconoce una diversidad de sistemas orientados a garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Tenemos la justicia ordinaria y tenemos la justicia indígena, los dos tienen el mismo rango constitucional, la misma importancia. Lastimosamente, hasta hace poco tiempo con el gobierno anterior,
creo que el de Rafael Correa, en su tiempo disminuyó, recortó las potencialidades o las potestades que tenía la justicia indígena para que no pueda resolver casos relacionados con violación o con derechos que estaba implicado el derecho a la vida. Pero nosotros podemos reconocer que la justicia indígena no le debe nada a la justicia ordinaria. Al contrario, la justicia indígena es un procedimiento que enseña mucho a la justicia ordinaria, porque establece mecanismos de solución de conflictos que han dado resultados, donde el nivel de reincidencia es mínimo, no existe un daño para todas las partes, hay una especie de equilibrio que gozan tanto las personas que cometieron el delito como las víctimas, porque el sistema ordinario, al menos en el lado penal, una situación de esa naturaleza conlleva a que todos salgan perdiendo, incluso el Estado. No existe un restablecimiento de equilibrio. Y esa necesidad de reconocer los otros mecanismos de solución de conflictos, pero ya nacionales, estoy hablando de sistemas jurídicos, es lo que da lugar a lo que es el pluralismo jurídico, que no es un invento ecuatoriano, eso lo tienen todos los países latinoamericanos y lo tuvieron desde hace mucho tiempo España, Francia, Inglaterra y Alemania en relación con las migraciones y los problemas jurídicos que se generaban entre esas mismas comunidades. Y establecieron un sistema de solución acorde de acuerdo a su formación cultural. Entonces, las garantías jurisdiccionales apelan a otros mecanismos de fuentes distintas a la ley. El habeas corpus, al ser una garantía, también aprovecha las tributaciones o fuentes distintas a la ley y que son provenientes de instrumentos internacionales y los mismos precedentes nacionales. Ya no estamos en una época en la cual solo la ley interna, la ley ecuatoriana, el ordenamiento jurídico ecuatoriano era el único referente en el momento en que un juez dicta sentencia. No, muy lejos estamos en la actualidad. Ningún juez puede prescindir este rato de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de los pactos internacionales de derechos humanos y de otros pactos en otras materias o en materia de derechos humanos que son obligatorios para el Estado, porque están integrados al ordenamiento jurídico. Forman parte del ordenamiento jurídico y son recurribles por cualquier ciudadano que quiera hacer valer esos actos, esos pactos, esos convenios que han sido ratificados por el Ecuador. Del habeas corpus, ¿cuál es la fuente legislativa? Tenemos el artículo 89 de la Constitución, donde define lo que es el habeas corpus. Recuperar la libertad al que ha sido privado de forma ilegal, arbitraria o legítima, por orden de autoridad pública o cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de su libertad. Esto no quiere decir que este principio constitucional tenga un desarrollo legal. La ley también es importante en este caso, pese a que ya no sea la única fuente del derecho, pero es importantísima, porque, por ejemplo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 43, establece cuál es el objeto de habeas corpus. Ahí se materializa el mandato constitucional con más detalles, porque incluso no solo protege el derecho a la libertad ante privaciones ilegales, ilegítimas o arbitrarias, sino el derecho a la salud, el derecho a la integridad física. Pretenda impedir las desapariciones forzadas de personas por agentes del Estado, la intervención de privaciones de la libertad por parte de personas privadas. Es decir que, mediante ley, hay otros presupuestos que pueden establecerse. Amplía el abanico de protección del habeas corpus, a tal punto de que sirve también para todos aquellos que puedan estar en peligro de ser exiliados forzosamente, desterrados o expatriados de territorio nacional, frente a posibilidades de ser torturado o que está siendo torturado, tratado de forma cruel o inhumana o degradante. En casos de personas extranjeras
que pese a haber no solicitado todavía ninguna solicitud de refugio o asilo político, sin embargo, tienen el derecho a no ser expulsada si es que el país a donde van o regresan constituye un peligro para su vida o para su seguridad. Protege también a no ser detenido por deudas, excepto en los casos, lógicamente, de pensiones alimenticias. Es decir, no solamente el principio constitucional se queda en ese principio, sino que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales amplía el objeto de protección del habeas corpus, a veces que no se entiende muy bien en su verdadera dimensión. Entonces, en la ley también está el mecanismo a través del cual se puede interponer ante el juez, el procedimiento, los efectos de la sentencia, las apelaciones, de acuerdo con el caso. Es decir, es cierto que hay un proceso constitucional que consagra el habeas corpus, pero hay un desarrollo legislativo que complementa todo ese bagaje de posibilidades que tiene la fuente constitucional. Está ahí el artículo 43, con el objeto y los casos de aplicación, el artículo 44 que establece el trámite de la acción del habeas corpus y la apelación, y el artículo 45 que contiene las reglas para la determinación de la ilegalidad o arbitrariedad de la detención. En otras palabras, no podemos nosotros únicamente apelar a la norma constitucional, porque la norma legal tiene la tendencia de ampliar ese abanico. Pero muchos dirán, bueno, si la Constitución dice usted no puede ampliar por sí solo, capaz que está usted incurriendo dentro de una metodología de analogía, creando tal vez nuevos casos de protección del habeas corpus. No, porque si la ley tiene eso y hay un desarrollo normativo de parte desde la Constitución, nosotros podemos aplicar que el principio de interpretación extensivo es permisible cuando se trata de derechos de las personas. Hay un principio pro homine que el legislador de muy buena forma pues lo acoge en el desarrollo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero también el habeas corpus tiene su fuente en los tratados internacionales. Hay tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, que está integrado en nuestra Constitución, artículo 9, la Convención Americana de Derechos Humanos, que está integrada a nuestra Constitución, es decir, a nuestro ordenamiento jurídico, artículo 7, la Convención Americana de los Derechos Humanos fue ratificada por el Ecuador, forma parte de nuestro ordenamiento. Y si forma parte de nuestro ordenamiento, forma parte también el contenido material de la Convención Americana. Esto quiere decir que todos los estados partes, entre ellos el Ecuador, están en la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y no solo con las decisiones, sino también con los precedentes convencionales que establece la propia Corte. También con las opiniones o con las consultivas que realizan y que son de aplicación obligatoria. Si bien es cierto, no es tan vinculante las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para el Estado, pero sí para los ciudadanos para poder apelar a esa legislación, a esa jurisprudencia. El Estado no podrá cumplir, pero los ciudadanos sí pueden apelar a esa normativa para exigir a los jueces el cumplimiento de esa normativa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y el Estado en su momento tendrá que ser responsable de las inobservancias en las que incurre, como cualquier otro convenio internacional. Hay un cierto desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, aunque no es muy numeroso. Nosotros tenemos en el caso Tibi, por ejemplo, en el Ecuador, en donde la detención de esta persona se realizó en forma arbitraria. Se le detuvo más tiempo, casi 6 meses desde que él fue detenido.
no cumplió con lo que establecía el Código de Procedimiento Penal en ese entonces, que establecía apenas plazos de 30 días para poder de ahí ver cómo se resuelve la situación jurídica de los detenidos. Pero sin embargo, antes se acataba la ley, pero no se le aplicaba. Y esto fue determinante en el caso Tibi para la primera reforma del año 2000, con el Código de Procedimiento Penal, en donde ya se exigió, la Fiscalía empezó a exigir el cumplimiento de los plazos, so pena de sanciones severas a los jueces y a los fiscales, a tal punto que en la actualidad ya es un actuar común el estar sujeto a estos plazos y a estos términos. Una caducidad que en ese entonces se producía normalmente por diferentes factores. Tuvo que ser, a través de varias reformas al Código de Procedimiento Penal, tuvo que ser de alguna manera racionalizada. Y la caducidad se redujo en la actualidad a que simplemente las personas no pueden salir en libertad si es que la realización de la audiencia de juzgamiento no ha sido realizada por culpa de los organismos jurisdiccionales, sino por culpa del mismo procesado. Y con eso se paró la serie de excarcelaciones ilegítimas, podríamos llamar así, porque había una especie de contubernio de muchísimos jueces que se prestaban para que prescriban las causas. Había, no me acuerdo en qué juzgado, cerca de 46 declaraciones fallidas de audiencia, de juzgamiento, esperando lógicamente hasta que caduque la prisión preventiva, o en 6 meses o en el año, si es que son delitos más graves superiores a 5 años la pena. Entonces la Corte Interamericana es muy celosa, los estados tienen que cumplir con lo que dicen ellos mismos, con su propia normativa. No le está imponiendo la Corte Interamericana plazos o términos o años. Simplemente que cumplan con lo que los estados han establecido para ello, porque gozan de legitimidad. Y hay un parlamento el que realizó o elaboró el Código Penal, entonces existe legitimidad en los plazos establecidos para cualquiera de las situaciones que se den en un proceso penal, pero cumplan. En otro caso, como el de Honduras, por ejemplo, establece un antecedente jurisprudencial en donde dice que la detención de una persona debe ser realizada por lo que establece la propia ley. Si tiene 4 causales para que una persona sea detenida, pues esas 4 causales deben observarse. No se debe incluir ninguna que no esté dentro de la ley. Si se incluye una que no está dentro de la ley, entonces se vuelve en una detención arbitraria, ilegal e ilegítima. Y eso es lo que dice la Corte Interamericana en el caso de una sentencia emitida en contra del Estado de Honduras. Lo mismo es en un caso de Ivonne Neptune contra Haití, de la misma forma. Debe ser encarcelado por un acto que esté tipificado en la ley. Si no está tipificado en la ley, pues no tiene por qué reducirse a prisión a ninguna persona. Entonces, en términos generales, lo que exige la Corte Interamericana es que se cumpla con la normativa interna de los estados en relación con las causales para la detención ilegal o arbitraria. Perdón, para la detención legal. Si es que no cumplen con lo establecido en su propia normativa, y además de eso, las detenciones o la privación de libertad son no proporcionales, no necesarias y de alguna manera no previsibles, entonces se transforman en detenciones ilegales y arbitrarias sujetas a la interposición del recurso de habeas corpus. Entiendo yo que hemos llegado al final de la conferencia. Bueno, faltó algunas cosas, pero creo que lo principal hemos manifestado acá. Y el día de mañana, para darle continuidad a esto, vamos a analizar las 2 sentencias ya dentro del marco de todos estos principios que nosotros hemos estado analizando. El día de mañana podemos comenzar con una descripción de los tipos de habeas corpus que normalmente se reconocen en la legislación y se reconocen como principio, porque no es necesario que estos tipos
de habeas corpus estén previstos en la ley, sino que se deduce de ellas ya como principios a aplicarse a muchos de los casos. Muchísimas De todas gracias, maneras, muchas doctor. gracias a ustedes por la atención. Gracias, doctor. Tenemos una sola pregunta el día de hoy. Voy a proceder a dar lectura rápidamente en honor al tiempo. Dice, si en una sentencia se impone una pena y reparación integral a la víctima, el sentenciado no cumple con la reparación integral, en ese caso el juez está obligado a ordenar el cumplimiento de esa reparación. ¿Podría disponer a la Fiscalía que se inicie un proceso penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente? Eso es un típico caso de desacato. Los desacatos deben tramitarse desde ese punto de vista, ¿no? Pero ahí viene otro problema, porque el desacato puede durar mucho tiempo. Entonces, puede implementarse, haya una acción que, si bien es cierto, no está tipificada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es la acción de incumplimiento, entonces podría aplicar eso, porque hay jurisprudencia en relación con eso, que el día de mañana lo vamos a comentar porque es un caso muy importante.